Vamos a hablar de la consulta ciudadana. Y es interesante hablar sobre este tema porque, bueno, ya inicia este proceso de anuncios ya a partir del día de hoy, 15 de julio. Así se estableció también en el dictamen legal. Y esto hay que precisarlo: en el dictamen legal que establece también esto de la consulta ciudadana, se establece que la publicidad debe iniciar a partir del día de hoy, 15 de julio, 15 días antes también, por cierto, de la consulta, que va a ser el próximo 1 de agosto. Es realmente muy poco tiempo, pero con esto se está escudando el INE y bueno, sí tienen razón. Ahí está en el papel y no hay nada más que hacer, claro. Entonces esto se tiene que corregir para la próxima consulta ciudadana. Entonces, ya como se había anticipado, empiezan ya a surgir los primeros spots del INE en esta publicidad que empieza a darse ya por esta consulta ciudadana, en donde, bueno, pues ahí están, pone el no y el sí, hablando de la consulta, en la participación, en la consulta más grande que va a tener México. Bueno, pues realmente es la primera, ¿no? Pero de alguna manera está tratando de desacreditar la otra consulta que ya se dio, que recuerden ustedes que fue por el aeropuerto de Texcoco. O sea, no es la primera consulta, es la segunda. Sí, que esta ya lo organiza el INE ya en los términos constitucionales y legales, pues sí, ya está validada en este sentido, pero ya es la segunda consulta ciudadana, ya participamos en la primera. Entonces también es importante porque esto nunca se había hecho, se había combatido por parte del sistema, nunca se aceptó. El presidente, siendo líder de la oposición, buscó que se organizara una consulta de este tipo, validada por las instituciones de este país. No lo pudo hacer hasta que llegó a la presidencia de la República. Ese es el gran temor que tiene el grupo opositor a esta consulta ciudadana, pero sobre todo a la voz del pueblo. Siempre es un gran temor para ellos escuchar a la gente. ¿Por qué? Porque no están con la gente. Y obviamente lo primero que empiezan a recibir son reclamos y decisiones en contra. Pero bueno, finalmente, después de un proceso complicado, porque hay que decirlo, también fue complicado, finalmente se da esta consulta ciudadana. Después de que también la oposición insistió en que no se hiciera el día de la elección, bueno, entonces ahora se tiene que hacer todo un nuevo proceso para esta consulta ciudadana. Le dicen al presidente: es que tiras 500 millones en hacer una consulta ciudadana. Bueno, para empezar, esos 500 millones ya los tiene el INE. Más bien ahorita sabemos que se van a usar en la consulta ciudadana, porque antes no hubiéramos sabido en qué se gastan 500 millones de pesos. Si no se hubiera gastado en esta consulta, se lo hubieran gastado en quién sabe qué más. En comidas, en bonos, en coches, en teléfonos, en muchas cosas, menos en organizar un proceso democrático. Es en primer lugar. Entonces, cuando menos ya ahí tenemos ya esta definición, este concepto. Y en segundo lugar, es gracias a la oposición que va a costar tanto, porque si se hubiera aceptado que se hiciera el día de la elección, no se tenían que poner pamparas, no se tendrían que poner nuevos funcionarios electorales, no se tendrían que hacer todo lo que se hizo en el pasado proceso electoral, no se tendría que repetir. Hubiera sido mucho más barato, porque ya cuando llegaras tú a emitir tu voto, ibas a emitir también tu decisión en esta consulta ciudadana. Pero la oposición no lo quiso así. Ellos son los responsables de lo que vaya a suceder, ¿no? Sobre todo, a mí lo que más me preocupa es la afluencia de personas. Se necesita el 40%. Y la verdad es que se ve complicado. No se ve imposible, pero sí se ve complicado, y la oposición apuesta justamente para esto. Bueno, entonces ya empiezan los spots. Pero así como están los spots ya del INE, entonces por el otro lado viene la veda, viene el silencio. El gobierno federal y el presidente también tendrán que callarse sobre este tema, así también lo establece la ley. Insisto, en algo ridículo. Esto se tiene que modificar, no lo acabo de entender. Es, por ejemplo, también otra cosa que es absurda y estúpida, por ejemplo, que los candidatos, muchos de ellos que participaron también, por ejemplo, en la reelección, como diputados que participaron y buscaron la reelección, ellos en su campaña no podían presumir sus logros como legisladores. Ellos no podían informar lo que hicieron como legisladores en la reelección. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, pues el chiste ahí es que tú vayas, presumas lo que hiciste, y si la gente te lo reconoce, vote por ti, una vez más. Digo, para eso se estableció en la reelección, pero la ley les impide hacer esta promoción. Es increíble. Además, les impidió a los candidatos que hablaran del presidente, que lo mencionaran. Pues es que, rayos, es lo que estás presumiendo, porque son los logros que has alcanzado y tienes todo el derecho de hacerlo, y para convencer a la gente de que se le dé continuidad a estos logros. Pero ese es el gran
temor que tienen ante la imagen del presidente López Obrador, que bueno, está en la ley, pero pues está en la ley por esto. Obviamente, cuando el sexenio de Peña y de Calderón, pues no iba nadie a presumir al presidente, pues hasta al contrario, hablabas de otras cosas, ¿no? En este caso sí. En este caso sí, la imagen del presidente tiene un gran apoyo popular y entonces también estaba vetada, no se podía hablar, los candidatos no podían decir absolutamente nada de él, por eso agarraron la silueta, él ya saben quién, pero ni siquiera en sus discursos podían mencionarlo. Es increíble, pero bueno, ahora en esto de la consulta ciudadana, ahora ya tampoco se puede hablar. Entonces solo el INE y exclusivamente el INE a nivel institucional es el encargado de promocionar la consulta ciudadana, lo que va a ser más difícil también que esta información vaya llegando a los ciudadanos. Para la consulta en contra de los expresidentes deberá suspenderse en todos los medios de comunicación la propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Y no entiendo ni siquiera por qué, salvo aquellas que pretendan difundir información en materia electoral, de educación, salud o las necesarias para protección civil y cuestiones de emergencia. Yo no entiendo cómo que si se presumen los logros del gobierno vaya a afectar la consulta ciudadana. Ahorita hablamos de los expresidentes, pero vamos a suponer que luego hablamos de alguna ley en lo particular o alguna obra como el aeropuerto de Texcoco. Yo no entiendo cómo si el presidente habla sobre los trabajos que está haciendo el gobierno, cómo va a inclinar la balanza ciudadana hacia uno u otro lado. No tiene nada que ver. Pero bueno, así lo establece nuestro marco legal, que es absurdo. La Secretaría de Gobernación envió a titulares del área de comunicación social un escrito que atiende el artículo 35 de la propia Constitución, en el que se refiere que a partir del 15 de junio deberá haber esta suspensión de propaganda gubernamental. En caso de incumplimiento por parte de alguna autoridad federal o local, partidos políticos, incluso el presidente, se podrá iniciar una queja de oficio, básicamente igual que en el proceso electoral. Ahora, esto pues entonces va a tener que pues cerrar la boca a los partidos. Particularmente Morena es el que ha iniciado una campaña. Yo no sé cómo van a hacerle ahora que está esta vez electoral. Yo no sé si van a continuar con esta campaña, porque hay varios personajes de Morena que han subido videos por la consulta ciudadana, que pues bueno, Morena es el partido que está impulsando esto, los otros prefieren olvidarse del tema. Se dicen muy democráticos, pero no quieren que la gente participe en la consulta ciudadana. También ellos han subido algunos videos, han manejado material. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Porque pues no pueden ellos hablar de la consulta ciudadana, solo el INE lo puede hacer. Y no pueden ni siquiera los funcionarios del partido, por ejemplo Mario Delgado, Citlali, no pueden hablar de este tema. Está la veda electoral, es una veda electoral, es increíble. Pero bueno, así está establecido en la ley. Así lo dicen, repito, los partidos políticos. Antes, por ejemplo, en las campañas, pues los partidos políticos son los que tenían manga ancha. Pues ahí estaban sus candidatos. Ellos podían hablar sobre este tema, aunque no podían hablar del presidente. Pero ahora ya no lo pueden hacer. Ahora todos están silenciados. ¿Cómo se va a promocionar esta consulta ciudadana? Ahora, sumado a esto, viene pues lo que ha ocurrido como parte del proceso electoral, porque los partidos de oposición han venido impulsando una serie de procedimientos en contra, sobre todo del presidente López Obrador y la conferencia mañanera. Eventualmente también ahí van a buscar que el presidente se silencie en esta conferencia mañanera. 15 días más, 15 días hasta el proceso de esta consulta. Y es que el Tribunal Electoral Federal pues ya aplicó cuatro sanciones en contra del presidente López Obrador, sobre todo ya sumando una del 23 de diciembre. Del 23 de diciembre, cuando la elección fue en el mes de junio. Pero bueno, es que insisto, nuestra ley está muy mal. Urge esta reforma electoral. Y entonces básicamente lo que vienen diciendo es que el presidente, a través de sus mensajes en la conferencia mañanera, se metió en el proceso electoral. Lo que vienen manejando ellos, pero ahora sí validado por el Tribunal Federal Electoral. Ya llegando hasta el final, ya a la última instancia. Ahora, al presidente no se le puede sancionar. Y también, pues, lo que se ha buscado es establecer algunas sanciones en contra de los funcionarios de la presidencia, particularmente Jesús Ramírez, el encargado de comunicación social, y el director de la CEPROPIE, que es el que se encarga de la señal de la mañanera. Aunque, bueno, también han dado manga ancha para que sea el gobierno que pues defina las sanciones, que puede ser pues una amonestación pública. No se han querido meter más allá, pero sí han sacado esto. Las sanciones en contra del presidente por presuntamente violar la veda electoral, la ley electoral. Porque bueno, así como sucedió en aquel entonces, para este proceso intermedio, ahora tendrá que ser lo mismo.
para esta consulta ciudadana. Y a partir del día de hoy, el presidente no puede hablar de otros temas más que sean los que se establecen por la ley. Ahora, la pregunta es, ¿y nosotros los ciudadanos qué? Y esta pregunta es de las partes también muy interesantes en esta discusión. Se habló mucho sobre el tema de los influencers del Partido Verde. Se habló mucho, dijo Lorenzo Córdoba que se va a investigar, dijo también el propio otros consejeros también, que este tema de los influencers no puede quedar impune, que se tiene que dictar alguna medida, que se les tiene que imponer alguna sanción. Y aquí pues ya es un terreno muy gelatinoso porque pues también está la libertad de expresión y hasta donde se sabe la veda electoral, como lo dice la ley, es para los funcionarios, para los partidos políticos y vaya, quienes están ahí recibiendo dinero público. En pocas palabras, quienes reciben dinero del presupuesto, quienes están metidos en esta política nacional, ellos tienen que mantener un silencio. ¿Y los ciudadanos qué? Entonces los influencers no están metidos ahí en estos partidos, no son parte de ellos, no militan ahí, no trabajan, no reciben dinero, cuando menos abierta o públicamente. Y bueno, sin embargo, pues se inició esta investigación. Y bueno, en el caso del Verde sabemos que por ahí ya hay una serie de denuncias y sí, efectivamente es una estrategia muy coordinada. Pero es que el asunto es que este caso del Verde se utiliza y se quiere utilizar para callar otras voces que no caen en esta misma lógica y en esta misma dinámica en donde pues hay un intercambio monetario y una campaña muy bien definida. ¿Por qué? Porque bueno, recordarán también que se hizo una serie de denuncias por parte del PRD en contra, por ejemplo, de Nacho, sí, el chapucero, quien recibió una denuncia por parte del partido porque argumenta también el partido que violó la veda electoral. Sí, él como ciudadano violó la veda electoral porque subió información sobre el proceso electoral, porque habló del efecto Obrador el día de las elecciones y por eso se le inició un proceso en contra de él. Pero eso es un ejemplo, pero es que el problema es que esto abre la puerta para cualquier ciudadano. ¿Cuál es la diferencia entre Nacho y cualquier otro mexicano que no está metido en la clase política, que no está metido en los partidos, que no es funcionario, que no es sujeto a esta veda electoral? Ninguna. Es un ciudadano más como cualquier otro mexicano, claro. Tiene sus canales en redes sociales, tiene sus seguidores también ahí en las redes, en internet. Es como se dice el influencer, un influencer más. Bueno, sí, ok. Pero al final de todo es un ciudadano. En términos legales, él es un ciudadano también como cualquier otro. Y la única diferencia es un número en las redes sociales, que es el número de seguidores. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con este veto electoral ahora que viene la consulta ciudadana? ¿A poco nos van a prohibir también a nosotros hablar de la consulta ciudadana? ¿Ya no vamos a poderla comentar? ¿Ya no vamos a poder decir por quién queremos votar, sí o no? Digo, ya ni siquiera estamos hablando de partidos políticos, que es increíble. Por ejemplo, ¿en qué terminó lo de Nacho? Que no ha terminado, por cierto. Él hace una actualización en sus redes sociales. Él tuvo una audiencia. También tuvo una audiencia virtual de alegatos. Ahí lo citaron, tuvo que hablar frente a las autoridades de línea de los partidos políticos. Dice, fue una audiencia de pruebas y alegatos. El PRD insiste que yo tengo control de cuentas parodias o que suplantan mi identidad. En fin, puras locuras, y yo ahí le resumo, que todo acabará además en el Tribunal Electoral, por increíble que parezca. Así que si el PRD, que es el que ha puesto denuncias a todo mundo, decide ahora presentar denuncias en contra de los influencers, youtubers o cualquier ciudadano en las redes sociales, entonces el INE puede iniciar un proceso legal que incluso amerite una audiencia de pruebas y alegatos, ¿no? Por dar a conocer tu opinión. ¿Dónde carajos queda la libertad de expresión? Tomando en cuenta, y repito, que no somos políticos, no estamos ahí en los partidos. Nos interesa mucho, claro que sí, porque es el futuro de nuestro país. Pero no dependemos de los partidos, no nos pagan en los partidos, no nos pagan en el gobierno federal, no somos trabajadores, no somos funcionarios. ¿Por qué la veda electoral entonces se aplica para los ciudadanos? Entonces todos nos tenemos que callar. Que nadie comente la consulta ciudadana, porque si no el PRD va a empezar a presentar quejas a todo mundo. Oye, es que así lo dice la ley. Bueno, entonces hay un problema con la ley. Hay que corregirla.
¿Cómo puede estar por encima de una libertad tan importante como es la libertad de expresión? Y entonces ahora la duda que nos queda es si podemos hablar sobre la consulta ciudadana o no, porque hay una veda electoral. No, es que eso es también importante. Y bueno, eso arranca a partir del día de hoy, es 15 de julio, 2 semanas antes de la consulta ciudadana. Entonces, pues vamos a ver cómo se comportan los partidos, porque lo que no quieren ellos, obviamente, es que hablen más de sus expresidentes, porque ellos saben que si la consulta ciudadana sale a favor y sale vinculante, entonces la imagen que se va a desprestigiar es la imagen de los presidentes del PRI y del PAN, que son estos partidos de oposición que quieren que la gente se olvide o sienten que se van a olvidar de todo lo que hicieron si es que la consulta ciudadana no tiene éxito. Increíble, pero eso es lo que piensan, ya es parte de la desesperación. Y en medio de nosotros, de todo esto, los ciudadanos, que estamos en una incertidumbre jurídica, porque cualquiera de estos partidos de oposición, se nos lanzan contra nosotros, los ciudadanos. O sea, supuestamente están ahí para representarnos en el sistema electoral y lo primero que hacen es irse en contra de nosotros, los ciudadanos, por expresar nuestras opiniones. Es increíble.